La iglesia debe celebrar las fiestas judías o aprender su significado en la gracia. Son dos preguntas con las que inicio el mensaje hoy. Si nosotros como iglesia debemos celebrar las fiestas judías, ahí se mencionan la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, expiaciones y tabernáculos. 7 fiestas judías mencionadas en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel debía ejecutar. Ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, nosotros como iglesia debemos hacer, al igual que Israel en el Antiguo Testamento, esas 7 fiestas. El tema de las 7 fiestas es la obra redentora de Cristo revelada en ellas. Ahí está escrito: las 7 fiestas revelan la obra redentora de Cristo. Es tan sencillo cuando nosotros vamos a la Biblia y estudiamos las 7 fiestas y nos damos cuenta de la gran verdad que hablan de la redención de Cristo por nosotros y la salvación de nuestras almas. Antiguo Testamento, 7 fiestas judías. Levítico capítulo 23, lo puse como pasaje central, que habla de las 7 fiestas, y en el mismo texto dice que el libro de Levíticos habla con 7 fiestas y resalta que habla de tiempos señalados. El texto lo manifiesta así en algunas versiones: tiempos señalados. En otras versiones habla de convocatorias sagradas. O sea que los dos términos son sinónimos: tiempos señalados y convocatorias sagradas en Levítico 23. Estas fiestas eran una sombra. Todos sabemos que es una sombra, todos sabemos que es la figura, y eran una sombra de la obra redentora de Jesucristo. La iglesia no está obligada a practicar tales fiestas. O sea, en la gracia, la iglesia no está obligada a practicar las 7 fiestas. Nadie juzgue al cristiano por no hacer las ceremonias judías que se hacían en el Antiguo Testamento, las cuales eran un mensaje oculto sobre el porvenir. La verdad se halla centrada en la vida y la obra de Cristo. Por tanto, las fiestas judías eran una sombra destinada a señalar una realidad. Cuando usted ve una sombra, detrás de toda sombra hay una realidad. Usted observa que por medio de una sombra, luego observa para otro lado y ve que viene una persona. La realidad es el cuerpo humano de una persona. La sombra refleja el sol y es lo que primero vemos, pero después vemos la figura de la persona, que es la realidad. Y la realidad, ¿verdad?, habla de lo que había de venir. La iglesia en la actualidad se enfoca en la sombra. La iglesia se enfoca en la sombra, que es la forma, y se desvían de la realidad, que son los principios. ¿Cuál es el principio? Predicar la obra redentora de Jesucristo. Hoy celebramos la Cena del Señor, y cuando hablamos de las 7 fiestas hablan de la obra redentora de Jesucristo en su totalidad. Entonces, hoy en día la gente se dedica a la sombra, y en las iglesias vemos iglesias practicando sombras y se están olvidando de los principios. Tenemos doctrinas judaizantes acechando las iglesias evangélicas con celebración de fiestas judías. Vemos iglesias practicando formas
sin entender los principios. Vemos iglesias que hablan de prácticas judías o judaizantes o algunas de estas 7 fiestas y la hacen literalmente con propósitos personales, pero no entienden el principio en la realidad. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nos habla de estas figuras y nos habla de que la verdad de todas estas figuras, la realidad de todo esto era Jesucristo. ¿Sí? Las sombras eran Jesucristo. Voy a tomar un texto que es Colosenses. Si quieren lo abren su Biblia en Colosenses. Colosenses capítulo 1 y capítulo 2. Antes de mencionarle las 7 fiestas. En Colosenses dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Eso lo leemos en Colosenses. Nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en Cristo. Y no necesitamos ceremonias judías para sentir que estamos completos. Estamos completos en Jesús. Y Pablo combate una falsa doctrina que se estaba metiendo en la iglesia de Colosas. Algunos judíos cristianos practicaban normas de la ley y sus ceremonias como necesarias para la salvación. Es como decir, tú recibiste a Cristo, sí es verdad. Tú eres salvo, es cierto, recibiste a Cristo, pero tú necesitas circuncidarte. Necesitas aplicarte la circuncisión, porque Cristo murió en la cruz y te salvó. Es una realidad, pero nosotros tenemos que también aplicar las ceremonias de la ley del Antiguo Testamento para ser completamente salvos. Eso enseñaba la falsa doctrina de la iglesia en Colosas, que había que hacer ciertas prácticas judaizantes. Pablo le declara que la circuncisión de la carne ya no era necesaria, ya que la obra de Cristo para salvarnos era completa, haciendo ya innecesarias los ritos y las ceremonias del Antiguo Testamento. Si los evangélicos, los cristianos en la iglesia de Colosas continuaron circuncidándose. Los niños a los 8 días de nacido le circuncidaban, le cortaban su prepucio. Si alguno quería participar de la iglesia y se entregaba a Cristo, así fuese adulto, tenía que operarse, aplicarse una circuncisión para ser completamente de Cristo. Ellos tenían estas prácticas, se habían infiltrado en la iglesia en Colosas, y Pablo entonces reprende esto duramente. Hay 2 textos importantes, si quieren los anota, ahí están en la lámina. Colosenses 1, 12 al 24. Colosenses 2, 13 al 15. Me encanta este texto, es bueno que usted lo tenga en la mano siempre, se lo aprenda de memoria, lo tenga siempre a disposición para presentar defensa del Evangelio. ¿Qué dice Colosenses 1, 12 al 14? Resalté las palabras de acción del texto. Dice, Cristo nos hizo actos de su herencia. O sea, nosotros somos actos de su herencia. Cristo nos libró del dominio de Satanás. Eso está allí en el versículo 12 y 13. Cristo nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si Cristo nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de Cristo. Cristo nos sacó de donde estábamos destinados del infierno y nos sacó y nos hace participantes de las moradas eternas, la morada de los cielos. Cristo nos redimió por medio de su sangre. Cristo nos perdonó. Esto está en Colosenses 1, 12 al 14. Pero en Colosenses 2, 13, 15 dice, y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, dice, Él os dio vida. Me dice usted, un muerto recibiendo vida. Cristo nos resucitó, dice las Escrituras, nos dio vida eterna juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta, un decreto de todos los hechos pecaminosos que habíamos cometido en la vida.
y eso hablaba en contra de nosotros. Y Cristo anuló todos esos decretos y dice que quitándolos, los clavó en la cruz. Y dice, despojando al diablo, despojando a los demonios, dice el texto, despojando a los principados, potestades, los despojó. Me llama la atención que la palabra despojar es arrancar la ropa con toda violencia, dejándolo desnudo. Una versión o una traducción dice, dejándolo desnudo con las nalgas afuera. Es impresionante cómo el texto habla de que Cristo le quitó las vestiduras a Satanás y lo dejó desnudo. Y dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando dice que exhibió públicamente, que desnudos, con las nalgas afuera, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Cristo en la cruz del Calvario venció a los principados y a las potestades. Ahora nosotros somos más que vencedores. Usted no tiene que estar luchando ni peleando con demonios, porque ya Cristo los venció en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tener comunión con Cristo, buscar a Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Y cualquier cosa que se levante en el mundo, en nada nos va a afectar a nosotros, la iglesia, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, el texto dice en Colosenses esta gran verdad. Pero luego en el versículo 16 y 17 del capítulo 2, ¿por qué mencioné todo esto? Porque Pablo dice, por tanto, como dando una conclusión, con esta conjunción por tanto, es una conjunción de síntesis, de resumen, de conclusión, opinión final. Nadie os juzgue en comida o en bebida. Había prácticas de comidas y bebidas en la ley de Moisés, y algunos cristianos estaban siendo juzgados porque no hacían las cosas como lo hacían los judíos. En cuanto a días de fiestas, cuando dice días de fiestas, está hablando de las 7 fiestas judías. Nadie te juzgue, hermano, porque tú no practicas fiestas judías del Antiguo Testamento. Nadie te debe juzgar, porque ya tú has madurado, porque ya tú has crecido, porque ya tú entiendes que las fiestas judías eran sombra y figura de lo que había de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros disfrutamos de la sustancia, disfrutamos de Cristo, lo tenemos en nuestro corazón y no tenemos que estar pendientes de formas o de sombras del Antiguo Testamento, porque las sombras del Antiguo Testamento se cumplen ahora en Cristo. Por eso es que somos unos cristianos, una iglesia cristocéntrica, donde nuestro mensaje debe ir centrado en Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces dice el texto, en cuanto a fiestas, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual, ¿qué dice el texto? Todo lo cual es, ¿tienen el texto abierto o no? Todo lo cual es sombra. No le estoy hablando por invento, hablándole de la sombra y del cuerpo. No le estoy hablando de invento. El texto lo dice, que estas cosas del Antiguo Testamento, ceremonias, eran sombra, dice el texto, de lo que había de venir. Después dice el texto, pero el cuerpo es de Cristo, que la sustancia que predicamos es Cristo, que nuestro centro de vida es Cristo, ya no las sombras y las ceremonias del Antiguo Testamento. ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia esto en Colosas? Porque ellos estaban practicando asuntos de comidas, de bebidas, estaban cayendo en días de fiesta judíos, estaban cayendo en luna nueva, en días de reposo. Hay personas que siempre preguntan, ¿será que como cristianos debemos practicar el día de reposo? El día de reposo, cuando Dios primero hizo el mundo, se dice que Cristo, Dios, descansó en el 7º día. Y luego cuando se da la ley, vemos que el día de reposo como tal
es el descanso de Dios. Entonces, cuando hablamos de días de reposo en la Biblia, también es una sombra. Cuando vamos al libro de Hebreos, nos enseña que Cristo Jesús es nuestro descanso. Cristo es nuestro reposo. Por eso que Jesús dijo: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La terminología griega de descansar es la misma terminología que se utiliza para hablar de día de reposo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento nos enseña que el reposo del cristiano es Cristo. Por lo tanto, nosotros no guardamos día de reposo, porque nuestro reposo es Cristo, porque al tener a Cristo en nuestro corazón, nosotros descansamos en Cristo. Amén. La frase, por lo tanto, conecta esa idea con todo lo anterior, ya que Jesús ganó tan gloriosa victoria en la cruz. No hemos de dejar que nadie nos juzgue en cuanto a comidas y bebidas, o como iglesia evangélica, porque nosotros no practicamos algunos eventos del Antiguo Testamento que fueron para el pueblo de Israel y que fueron para la iglesia Israel en el Antiguo Testamento. Ahora para la iglesia hoy, quiero decir, en la gracia, lo que tenemos es el cuerpo, la sustancia que es Cristo. Ya no hacemos la sombra del Antiguo Testamento. En ningún otro asunto relacionado con el legalismo. Nuestra vida está centrada en Jesús y en lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Entonces, ya me entendieron que es sombra, ¿no? La fiesta judía. ¿Y qué es la sustancia? Cristo. Vamos a explicarle ahora con las 7 fiestas, una por una. Quiero que salgan hoy de este lugar entendiendo lo que significan las 7 fiestas en la gracia para la iglesia hoy. Y que ya nosotros no practicamos esa sombra, sino que nos basamos en la gracia y nos centramos en Cristo como nuestro Salvador. Ahí vemos unas figuras de sombra y figura, está bien explicado. Sombra y figura. Vemos allí a un animalito que vemos su sombra. Si yo les pongo los dos animalitos, yo creo que ustedes me pueden distinguir con la sombra que es un perro. Pero si les muestro la realidad de la sombra, van a ver con más claridad lo que es. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla mucho de sombra, forma. Y en el Nuevo Testamento entendemos la realidad y el principio. Tengo 2 ejemplos allí en la lámina. Un primer ejemplo, cuando Moisés mandó al pueblo de Israel a colocar una asta con una serpiente de bronce. Toda persona que era mordida por una serpiente de bronce, y al mirar el asta con la serpiente de bronce, la persona vivía. En el Antiguo Testamento vemos una sombra. Dios le dice al pueblo de Israel: coloquen un palo con una serpiente de bronce, y el que sea mordido va a ver a la serpiente y se va a salvar. Eso era el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, verso 14 al 16, nos muestra que esa serpiente de bronce del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora nosotros entendemos, ya no usamos hoy astas con serpientes de bronce en la iglesia, ni las pegamos en ninguna parte, porque ahora entendemos que la serpiente de bronce era una sombra que hablaba de Cristo, de la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, otro ejemplo, la circuncisión. Vemos ahí en la lámina, en Levíticos 12:3, Dios mandaba que toda persona perteneciente al pueblo de Israel debía circuncidarse. Si le aplicaban manos clínicas, operaban a cada persona. Si era niño de 8 días de nacido, lo circuncidaban. En realidad, a un niño de 8 días de nacido curaba más rápido la herida. Pero si habían personas adultas
que no fuesen de Israel, que querían pertenecer a la nación de Israel, así tuviesen 20, 25, 30, 40 años y querían pertenecer a la nación de Israel, tenían que circuncidarse, aunque fuesen adultos, le cortaban su prepucio. Entonces eso era identidad. El que tenía su prepucio cortado era identidad de que pertenezco al pueblo de Dios. El que no tenía su prepucio cortado no pertenecía al pueblo de Dios. Pero nos vamos a la gracia y nos encontramos en Romanos 2, 28, 29, que Cristo aplicó la circuncisión en nuestros corazones de piedra. Y en nuestros corazones de piedra fueron circuncidados espiritualmente. Ahora Cristo habita en nosotros. Ahora el sello de la circuncisión está en tu corazón cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador personal. No necesitas circuncidarte. Yo digo, ¿y por qué entonces los evangélicos de hoy que están aplicando fiestas judías en sus iglesias, por qué entonces no se aplican la circuncisión y mandan a todos los varones de la iglesia a hacer una cola y aplicarle circuncisión? Porque dicen, no, la circuncisión era del Antiguo Testamento, esta era una sombra, ahora Cristo circuncidó nuestros corazones. Eso sí lo entienden, pero no entienden que a veces en las iglesias aplicamos como ley fiestas judías con propósitos personales y queremos usarlos para X o para Y, pero la enseñanza no la enseñan a la iglesia. Entonces, en Deuteronomio 16:16, ahí encontramos un texto clave que nos habla del Antiguo Testamento. 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que yo lo subrayé. ¿Qué dice ahí? En el lugar que yo escogí. En las fiestas solemnes de los panes sin levadura, fiestas solemnes de las semanas, fiestas solemnes de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Qué dolor, cómo manipulan con los textos a la gente. Y a veces lo que agarran del texto es: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así que el próximo domingo ninguno se presente delante de Jehová con las manos vacías. Traiga algo para Jehová. Eso es lo que agarran de ese versículo. Eso es lo que agarran de ese texto. Que todo el mundo tiene que traer algo. Pero no recuerdan, ¿por qué no toman lo que dice que las fiestas, Dios me había dicho, la van a hacer en el lugar que yo escogiera? En el lugar que Dios escogiera y más en la fiesta. En la parte de abajo se menciona la fiesta que la vamos a ir deliberando. La primera fiesta era la Pascua, eran 3. Ya la vamos a ver ahorita. Pascua, panes sin levadura y primicias. ¿En qué mes se realizaban? En el mes de Nisan, según el calendario hebreo, era el primer mes del año del calendario hebreo. O sea, el primer mes para los hebreos era entre marzo y abril. 15 marzo, 15 abril. Era el primer mes del año del calendario hebreo. Pero hoy en día los cristianos saben más que Dios y aplican una de las fiestas en enero, que es la fiesta de las primicias. Si nos vamos al texto, están fuera del coroto aún, porque hacen la fiesta de primicia en el mes de enero. Y si vamos a lo bíblico, las fiestas judías de primicia se hacían en el mes Nisan, entre marzo y abril. O sea, deberían hacer esta fiesta, lo que la hacen hoy, debería ser en marzo o abril. Pero tomen el calendario gregoriano, el nuestro, para aplicarla en enero, porque en enero todo lo que tú tienes, todo lo que tú cobras, debes traerlo al templo, porque nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Cómo ganan los textos para manipular a los creyentes
para manipular a las ovejas y quitarle lo que tienen. Luego venía la otra fiesta, que era la fiesta de las semanas Pentecostés, que era entre mayo y junio. Luego vemos la fiesta de las trompetas, expiación del tabernáculo, que era en septiembre, octubre, según el calendario hebreo. Estoy mencionando más o menos, según el calendario nuestro gregoriano, las fechas posibles en el mes nuestro. Entonces vamos a la primera fiesta, la Pascua. Como la Pascua no hay, como la Pascua no hay, ¿de verdad? ¿No? Yo soy de la Pascua. Yo ahora soy más vallepascuense que zuliano, porque he vivido más ahora en la Pascua que en el Zulia. Por lo tanto, como dice un hermano por allí, compañero, amigo, me dice uno de Valle Metido, ¿verdad? De Valle Metido, de la Pascua. Entonces, la fiesta de la Pascua, ya yo he predicado la fiesta de la Pascua, era una fiesta que Dios estableció y le dio al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. La última plaga era el Pasach, que significa pasar de largo. Nos recuerda la muerte de Jesús. Por eso la Pascua habla de la muerte de Jesucristo. Es decir, el significado de la fiesta de la Pascua, en la realidad, en lo de hoy, en lo que predicamos hoy, la Pascua es muerte, anuncia la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué pasaba? El último sacrificio fue el sacrificio de los corderos. Había que sacrificar corderos, el pueblo de Israel. Yo les decía la vez pasada que cada familia tenía que sacrificar un cordero y comerse el cordero asado. Cada familia se reunía en familia y comían el cordero asado. Y ahí entonces entraban las hierbas amargas, hierbas que recordaban la amargura que pasaron en Egipto cuando ellos vivieron en Egipto. Entonces, la fiesta de la Pascua, ellos rociaron en las ventanas, en las puertas, rociaban en los marcos sangre de esos corderos. Y cuando el ángel de la muerte iba matando a todos los primogénitos de Israel, que llegaba a la casa de un judío y veía que en el marco de la puerta había sangre, el ángel de la muerte pasaba y los primogénitos que estaban en esa casa no morían. Por lo tanto, la fiesta de la Pascua habla de muerte. Ahora nosotros entendemos que Cristo es nuestra Pascua, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Por lo tanto, la muerte eterna, por lo tanto, la condenación eterna ya no hace efecto en nosotros, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús, porque hemos sido rociados con la sangre de Cristo en cada uno de nuestros cuerpos. Entonces, esa es la fiesta de la Pascua. En Éxodo 12 habla de la aplicación de la fiesta de la Pascua. En Mateo 26, 17 al 27 encontramos cuando Jesús habla de la cena del Señor. Jesús establece como ordenanza la fiesta de la Pascua, que era una sombra y figura. Ahora Jesús dice: ustedes van a tomar la cena del Señor como recordatorio de lo que ustedes deben practicar como cristianos, entendiendo que Cristo murió por cada uno de nosotros, que es tener comunión con Dios y es tener comunión entre ustedes. Entonces, en Mateo 26, 17 al 17 habla de ese suceso. Ahí vemos la figura rociando la sangre en los dinteles de las puertas, los marcos, y Cristo muere en la cruz. Ese es el significado de Pascua. Nosotros vamos a hacer la Pascua ahora, vamos a matar corderos, podemos comer para celebrar, pero ya no podemos matar todos los domingos o todos los primeros domingos del mes, matar un cordero. Bueno, gloria a Dios, si no, hermano, regala varios corderos y la cena del Señor, cada primer domingo, traen los corderos, los matamos, no los comemos, ¿verdad? Y compartimos entre todos nosotros. Pero esa era la Pascua, era una sombra y una figura que nos habla de Cristo. Hoy entendemos esto. Antes de morir Cristo, el pueblo de Israel
con dificultad entendió que la Pascua era la muerte de Cristo. Vino Cristo, murió y los judíos no entendieron. Ahora nosotros entendemos porque nos dejaron la papaya, lo fácil, el texto bíblico, y nosotros entendemos que la Pascua es la muerte de Cristo. Pero seguidamente, muy cerquita de la Pascua era el viernes. Y el mismo viernes, después de la Pascua, cuando ya caía el 15, que era el sábado, el día de reposo, comenzaba lo que se llama la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura era comer desde ese 15 hasta el siguiente día de reposo, comer panes sin levadura. Algunos dicen, yo le comí el pan sin levadura. El pan sin levadura es que es maluco, ¿no? Lo como del trigo dorado que tiene bastante levadura. Pero pan sin levadura, que ellos lo comían, recordando, llevando a algo importante. Después de la Pascua, ¿qué venía? Los panes sin levadura. Y después de la Pascua, ¿qué hicieron con el cuerpo de Cristo? La sepultura. O sea, los panes sin levadura nos muestran la amargura, el sentir, cuando se lleva a la sepultura a alguien que ha muerto. Y en los panes sin levadura vemos que en esa fiesta enterraron a Cristo Jesús. Lo sepultaron. Entonces los panes sin levadura, la segunda fiesta, nos habla de Cristo sepultado. Se celebra inmediatamente después de la Pascua. Duraba toda una semana, durante la cual los israelitas no comían pan con levadura, como recuerdo de la salida de Egipto. En el Nuevo Testamento habla de la levadura, a menudo la asocia con el mal. Se tiene algo de levadura con lo que es con el mal. En Corintios 5, 6 al 8, Gálatas 5, 9. Y Israel debía retirar la levadura, ¿verdad?, del pan. Así los cristianos en sepultura sepultaban el mal de sus vidas. ¿Saben que hay un decir cuando usted se bautiza que dice? Cuando usted se bautiza que dice: muero para el mundo y vivo para Cristo. Dejo el pecado y sirvo a Cristo. Me separo las cosas pasadas, vivo cosas nuevas. Entonces, cuando los panes sin levadura, de quitarle la levadura al pan, representaba que ahora nosotros, en la nueva vida, nosotros debemos reflejar una nueva vida en Cristo y no una vieja vida. Entonces, inmediatamente venían los panes sin levadura, o sea, Cristo sepultado, enseñándonos a nosotros hoy en día que nosotros debemos sepultar nuestra vida pecaminosa y vivir para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso lo entendemos hoy, que es fácil, ¿no? Ya gracias a los teólogos entendemos que Pascua es muerte, panes sin levadura es sepultura, y viene la tercera fiesta. ¿Cuál es la tercera fiesta? La primicia. ¿Por qué los evangélicos se olvidan de la primicia, se olvidan de los panes sin levadura y les gusta en la fiesta la primicia? Si vamos a practicar la ley, si la iglesia debe practicar las fiestas judías, vamos a hacer las 7 fiestas. Porque entonces la iglesia, algunas iglesias, se dedican a las primicias. La Pascua no la celebramos como tal. La Pascua la celebramos como ceremonia de ordenanza de Cristo, como cena del Señor. Como cena del Señor. Los panes sin levadura, no hacemos fiesta de panes sin levadura. Pero entonces vienen las primicias. ¿Cuándo ocurrieron las primicias? Las primicias sucedió el domingo. O sea, el viernes, fiesta de Pascua. El sábado, panes sin levadura, toda la semana comiendo panes sin levadura. Y el domingo, fiesta de las primicias. O sea, el domingo, cuando los judíos estaban celebrando la fiesta de las primicias por tradición judía,
resucitó Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué nos enseñan las primicias? Nuestra primicia, para mí, es Cristo resucitado. Lo que era sombra de una fiesta, en la realidad, la primicia lo que enseña es que el primero en resucitar de entre los muertos por sí mismo fue nuestro Señor Jesucristo. El día posterior del día de reposo, de la Pascua, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la cosecha. ¿Ven ahí ese racimito que está ahí? ¿Lo ven allí en la lámina? Una gavilla, un manojo de semillas del fruto de la tierra del trigo, y dice que ellos traían ese ramillete y lo presentaban al Señor. Ahora, ven ustedes allí dólares, ven ustedes allí bolívares, ven allí ustedes cadenas de oro, ven allí el trigo, un ramillete de su cosecha. Era un simbolismo. El primer fruto ustedes lo traían, si es cierto, y de ese fruto comían los levitas, comían los sacerdotes, porque tenían derecho por el trabajo que hacían a tiempo completo. Comían del fruto de la tierra, lo que ellos no podían sembrar porque dedicaban a la obra. Entonces dice la Escritura que las tribus traían la primicia y compartían con los levitas y sacerdotes para que ellos comiesen también, y los pobres que no podían sembrar también comiesen de ellos. Entonces, eso era una gavilla, los primeros frutos de la cosecha a Dios, como anticipación de una cosecha que iba a venir después. La resurrección de Cristo, cosecha de almas. Jesús resucitó en la fiesta de las primicias, el primer día de la semana, Mateo 28:1. El primer día de la semana, en esa fiesta, las primicias, Cristo resucitó. Una gavilla era un manojo de trigo. Vemos grupos de personas con reputación sospechosa. O sea, el trigo representaba a gente que tenían algo sospechoso en sus vidas, tenían algo pecaminoso en sus vidas. Pero luego vemos el cordero de un año que se sacrificaba sin defecto, y el cordero tomaba el lugar de esas gavillas que eran de procedencia dudosa, pecaminosa, y el cordero sin defecto tomaba el lugar de esas gavillas, o sea, cada uno de nosotros. Entonces, la perfección de Cristo ofrecida por los hombres pecadores. En la fiesta de las primicias, esto era en el Antiguo Testamento. En la gracia tenemos esas gavillas, una multitud de personas por la cual Cristo muere en la cruz del Calvario, es sepultado y como primicia resucita al tercer día para purificar esas gavillas, seres humanos, personas que somos cada uno de nosotros. Entonces, esto es resurrección. Ya tenemos el significado de tres fiestas. La entendemos, gracias, porque ya sucedieron, ya pasaron, ya Cristo murió, ya Cristo fue sepultado y resucitó. Ya entendemos que las tres primeras fiestas que eran realizadas, ¿en qué meses? Marzo y abril. Se celebraban Pascuas, panes y levadura y primicias. Luego pasa la fiesta de las primicias, la entendemos muy bien, y se menciona otra fiesta, que es la fiesta del Pentecostés. Bueno, aquí vemos un resumen. Después de estas láminas ya se las pasó al grupo de la iglesia, ya tienen esto en sus teléfonos. Después ven este resumen, ya yo se los dije. Aquí está el resumen de muerte, sepultura y resurrección, viernes, sábado y domingo. Aquí está el resumen. La fiesta de la semana, también llamada como la fiesta del Pentecostés. Un número muy religioso para las iglesias hoy. Pentecostés es un número
en griego como tal, o en su traducción es 50, número 50, o también se le llama la fiesta de la semana, 7 semanas por 7 semanas, entonces tenemos 49. Entonces 50 días, o fiesta de los 50, este es el Pentecostés. ¿Qué entendemos por Pentecostés? En el Pentecostés también traían de sus cosechas, después de 50 días, también ellos cosechaban después de una primera cosecha, y traían también de sus cosechas a Jerusalén. De todas los alrededores de Jerusalén, todo el mundo iba a Jerusalén a llevar su cosecha, a llevar su trigo, su fruto de la tierra, para dejarlo en el templo, era para Dios. Fiesta del Pentecostés. Allí en la fiesta del Pentecostés estaban todos reunidos bebiendo vino, emborrachándose, vendiendo mercadería, vendiendo telas, vendiendo comida, una feria cualquiera como la de este fin de semana. Esa era la fiesta del Pentecostés. Era una fiesta tradicionalista de los judíos que por tradición se reunían en el parque ferial y todo el mundo llevaba sus ganados como primicia y lo ofrendaban y hacían una fiesta y se emborrachaban y se peleaban y se maltrataban y hasta muertos salían. Igualito, eso era la fiesta del Pentecostés, pero lejos de la fiesta del Pentecostés habían 120 personas reunidas orando al Señor, donde estaban los discípulos del Señor. Y dice la Biblia que entonces el día del Pentecostés, estando los 120 reunidos como por allá por el patio, lejos de la fiesta que realizaban ellos del Pentecostés, estaban todos bien lejos, y dice que de repente recibieron el Espíritu Santo, los 120 en ese momento. Los 120 reciben el Espíritu Santo en su vida, comenzaron a hablar con los alías, comenzaron a hablar en idiomas de todas las personas que estaban allí. Porque no solo eso, se vinieron de la entrada y se vinieron al parque ferial y comenzaron ellos a predicar y a hablar a todas las personas que habían de diferentes lugares. Habían rusos, chinos, árabes, habían de diferentes idiomas celebrando en el parque, y entonces llegaron los 120 y como no conocían el idioma de ellos, entonces comenzaron de repente a evangelizarlo y se encontraron con un chino, pero entonces los 120 no hablaban chino, pero en ese momento se les apareció el chino, y cuando comenzaron a hablar con el chino, los alías comenzaron a hablar en chino las maravillas de Dios y a evangelizar a los chinos, a los árabes, a los italianos y a todos. Eso pasó en el Pentecostés. Y era la fiesta de la bienvenida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces entendemos que ahora el Espíritu Santo mora en el creyente, en nosotros. Hemos visto 4 fiestas. Y las entendemos porque ya pasaron. Ya pasaron las 4 fiestas. Pregunto. Murió Cristo, Pascua. Fue sepultado, panes y levadura. Resucitó, el primero en resucitar. Vino el Espíritu Santo, fiesta del Pentecostés. Hoy en día, en la gracia, cuando una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo pasa a morar en la persona. Pero entonces la gente comienza a hacer religiosidad del Pentecostés y ahora le ponen a la iglesia pentecostales. Porque como que si Dios les hubiese mandado a ponerle pentecostales. La otra fiesta de las trompetas. Permítame ver aquí arriba. Venía la fiesta de la trompeta, expiación y tabernáculos. 3 fiestas más. Estas fiestas venían después, septiembre, octubre, después del Pentecostés. Más cosechas que traían ellos. En la fiesta del Pentecostés era una fiesta que traían de sus cosechas, se reunían en familia y soplaban un cuerno de carnero, y el cuerno del carnero sonaba algo así.
algo así. El pueblo del carnero sonaba duro, eran las trompetas, y marcaba el inicio del mes más importante del calendario. Era el más importante. Sonaban las trompetas para reunir a todo el pueblo. Y todo el mundo venía, y todo el mundo se reunía, todo el pueblo. Era la fiesta de las trompetas, y todo el mundo compartía por sus campamentos alrededor de Dios para celebrar la redención de Cristo. Era el año agrícola. El año agrícola llegó a su fin. Las últimas cosechas eran cosechadas. Ya no va a haber más cosecha. Se recoge la última cosecha. Y la última cosecha, que es la fiesta de las trompetas, simboliza cuando la Biblia dice en Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, que sonarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán. Y luego los que estemos vivos vamos a ser arrebatados. O sea, la fiesta de la trompeta, que no han sucedido todavía, que la estamos esperando, la fiesta de las trompetas es el arrebatamiento de la iglesia cuando suenen las trompetas, cuando el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y nosotros, dice el texto, los muertos en Cristo seremos levantados y los que estemos vivos seremos arrebatados. Si los muertos en Cristo viven y los otros seremos arrebatados. Y dice que este sonido de la trompeta anuncia el arrebatamiento de la iglesia, pero también anuncia el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. O sea, la fiesta de las trompetas, si entendemos ya Pascua, panes y levadura, primicias, Pentecostés, ya las entendemos porque ya pasaron. Ahora, las otras tres fiestas que esperamos son proféticas. Nos están anunciando la venida de Cristo para arrebatar a la iglesia. Nosotros arrebatados. Esa es la fiesta que estamos esperando. Pero luego dice que somos arrebatados y las trompetas anuncian el derramamiento de la ira de Dios. O sea, el libro de Apocalipsis, los sellos, trompetas y copas de Apocalipsis son derramadas sobre la tierra después que la iglesia haya sido arrebatada. Viene la gran tribulación sobre el mundo y sobre los de Israel que no han querido reconocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces viene lo que se llama el día de expiación. El día de expiación es el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cada año a ofrecer ofrenda por los pecados de Israel. Esta fiesta simboliza el momento en que Dios volverá a observar a la nación de Israel, pero en juicio y gran tribulación. Y dice la Escritura en Romanos 11, 25 al 26, dice: después que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, nosotros, entonces luego todo Israel será salvo. Esto es algo que anuncia, hablando del todo Israel, habla del número establecido por Dios para salvarse. En Apocalipsis habla de los 144,000, un número de predilecto, un número escogido, de escogidos que se salvan en la gran tribulación, que se niegan a dejarse marcar por el sello de la bestia o el sello del anticristo y darán sus vidas. Eso es día de expiación. Darán sus vidas porque reconocerán a Cristo en la gran tribulación. Y dice que se dejarán matar porque no van a aceptar adorar a la bestia y al falso profeta y al mismo diablo. Se van a negar a ese, por lo tanto lo van a matar. Por eso se llama el día de expiación de la nación de Israel. Esta es muerte, día de expiación. Pero la última fiesta, trompetas, expiación. ¿Cuál es la última fiesta? La séptima. Tabernáculos. Dice que por 7 días en Israel hacían cabañas y presentaban ofrendas a Dios, recordando su tiempo que estuvieron en el desierto, su peregrinación
en el desierto como tal. Desde que salieron de Egipto hasta tierra de Canaán, Levítico 23:43, encontramos esta verdad. Esta fiesta significa un tiempo futuro cuando Cristo venga a reinar sobre todos nosotros. Y es lo que vemos en Apocalipsis 21, que también los estamos esperando. 9:27, cuando dice la Escritura que descenderá del cielo, el tabernáculo de Dios descenderá del cielo. Vemos que la nueva Jerusalén descenderá del cielo y dice que esa nueva Jerusalén se posará sobre la tierra y dice que comenzará un reino de Cristo sobre la tierra. Cuando hablamos de celebraciones solemnes, días importantes en la fiesta de los tabernáculos, las 7 fiestas son días importantes para Dios. En la primera fiesta, que fue la Pascua, fue un día importante porque Cristo murió por todos nosotros. Un día solemne. Fue un día solemne la sepultura, que nos habla de los panes sin levadura. Fue un día solemne, fue sepultado, pero luego como primicia resucitó de entre los muertos. Esto es un día solemne. Y el cuarto día solemne es la venida del Espíritu Santo sobre los cuerpos humanos por primera vez en el día del Pentecostés, cuando recibieron al Espíritu Santo. Pero estamos esperando 13 acontecimientos solemnes sobre la tierra que indicarán el fin de todas las cosas. Que el primero entonces que estamos esperando es la fiesta de la trompeta, arrebatamiento de la iglesia, día de expiación, trato de Dios con la nación de Israel en la gran tribulación, y luego al final fiesta de los tabernáculos. Todos reinaremos y viviremos por toda la eternidad con Cristo Jesús. Y termina Apocalipsis diciendo: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y ahora nosotros, los creyentes en Cristo, que hemos entendido lo que es el plan redentor de Cristo en las 7 fiestas, entenderemos y viviremos para siempre con el Señor. Este es el mensaje de las 7 fiestas, y al finalizar, allí está resumido en el diagrama. Ustedes lo pueden ver en sus teléfonos, los que están en el grupo de la iglesia. Luego ustedes se lo pueden pasar a cualquier otra persona. El material lo pueden difundir como ustedes quieran. Allí tenemos en resumen fiestas de primavera, fiestas de otoño, fiestas de primavera, ya la vivimos, esperamos las fiestas de otoño. Por eso es que para nosotros el primer día del mes es Nisan, según el calendario. Por eso aquí en Semana Santa, como llaman muchos, es el Nisan. Es el primer mes del año. Cristo resucitó el primer mes del año, Nisan, marzo, abril. Pero hoy la gente agarra enero y le ponen primicias en enero y hacen unas tremendas fiestas en enero. No sé con qué propósito hacen fiestas de primicia. ¿Por qué no hacen todas las fiestas? ¿Por qué no se cortan los prepucios? ¿Y por qué no hacen todas las fiestas del Antiguo Testamento? Sino más que hacen las fiestas que les interesan. Así que, amigos que nos están visitando, Cristo es nuestra primicia, Cristo es nuestro Redentor, y con las 7 fiestas predicamos que Cristo murió por cada uno de nosotros, y que Dios nos siga bendiciendo. Señor, te doy las gracias, Padre. Gracias por este estudio sobre las fiestas judías. Gracias, Señor, porque eran una sombra y una figura de lo que había de venir. Gracias te doy, mi Señor, porque hoy entendemos que estas 7 fiestas hablan del plan completo del Redentor de Cristo por la humanidad, desde la muerte de Cristo hasta que reinemos por siempre y siempre con Cristo en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Que tu bendición sea sobre toda la iglesia, que todos hayamos sido edificados y que tu palabra dé mucho fruto en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén.